Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más de Libros, Lectoras y sus lectores. El día de hoy estoy muy contento porque el invitado es Luis Abarca. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, aquí andamos, ¿cómo estás? A Luis no tengo mucho de conocerlo porque se integró recientemente al club de lectura que tenemos ahí Así de la es. ex Lalilu. Y pues bueno, es bien ávido para las palabras, entonces dije, Más o menos. vale la pena. Lo quedé viendo en la última reunión, le dije, ¿quieres participar? Grabemos la próxima semana. Fue muy improvisada la invitación, Sí, pero sí, muy me así gustó de... que sea tan espontáneo. Y pues bueno, aquí está Luis con nosotros. Antes de empezar, nada más agradecerle nuevamente al Dopio, al Lalo Pérez, que ahí nos da siempre chance de grabar las entrevistas y algunas reseñas. Y ya saben que aquí andamos y vénganse a tomarse un cafecito que está delicioso. Empecemos, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo andas en tu vida lectora? Pues ahí vamos. Yo siento que ya no leo como antes, pero ahí voy. O sea, tenemos propuestas muy interesantes, por ejemplo, al menos del club. Está muy interesante, la práctica esa de pertenecer a un club está muy buena. De hecho, se lo recomiendo a quien nos pueda ver por ahí. Es muy bueno, es un ejercicio muy interesante porque da la oportunidad de, pues, conocer libros, conocer géneros, conocer propuestas que a lo mejor no tan fácil pueden llegar a nuestras manos. Pero pues sí tenemos esa oportunidad, si pueden estar, pues sería increíble. Antes de que comenzáramos la entrevista, me estás platicando que tú eres docente, ¿verdad? Eres maestro. Soy maestro. ¿De qué nivel eres maestro? De primaria. De primaria, uy, qué difícil. Bueno, En estos tiempos ser maestro es muy complicado. sí tiene vocación, ¿no? Es que quieren muchas ganas. O sea, muchos maestros están ahí por el dinero, que por mentiras. O sea, todo eso es falsísimo. No ganamos lo que dicen. O sea, y sí tiene sus ventajas como todo, pero sí, trabajar con niños es pesadísimo. Es de mucha vocación. ¿De qué grado eres maestro? Ahorita tengo 6º grado. Ah, bueno. Sí, son los más grandecitos, o sea, pues también los más relajistas de la escuela, o sea, los más pesados, pues, de que cualquier cosa es una risa así muy de la nada, así, el orden y así la disciplina es complicada. Bueno, platícanos, ¿qué es lo último que has estado leyendo, Luis? ¿Leíste el último libro del club? Del club sí, ya la recopilación de cuentos estuvo muy interesante. ¿Me recuerdas el nombre? No lo recuerdo ahorita. Yo no recuerdo el nombre porque no asistí, me debo de A ver, justificar, por acá lo tengo. pero era una recopilación, para los quienes nos están viendo, una recopilación de cuentos de terror de autores latinoamericanos. Y Cabezas en la ventana. Cabezas en la ventana. Y el primero de ellos estaba escrito por Mariana Enríquez, ¿no es cierto? Que hace poco acaban de recomendarlo por ahí, o lo mencionaron en alguna entrevista. Y estaban diciendo que estaba un poco como decepcionante, ¿no? Porque de Mariana Enríquez se espera siempre mucho. Ajá. Y este es pues el primer cuento que abre la antología, ¿no? Sí, no, y la verdad, o sea, la recopilación está interesante, pero ya sabes, ¿no? O sea, de tantos, o sea, algunos son los más rescatables o los que más le agradan al lector. Por ejemplo, tú sabes que en la reunión, pues yo me quedé con algunos, tal persona se quedó con otros, entonces, pues los gustos son variados, ¿no? Y las opiniones son las más importantes, creo que son las más valiosas en un club de lectura. Que tú pues tienes tu opinión, pero al escuchar al otro, o sea, se te abre el panorama mejor diferente y dices, yo no lo vi así. O sea, tiene una riqueza pues por ahí. De hecho, en alguna entrevista que me hizo alguna vez el Molinari me dijo que por qué el podcast se llamaba Libros, Lectores y sus lectores. Y la parte de lecturas era precisamente esa, que me dijo, yo creo que lo pusiste y ni siquiera te diste cuenta, de que las lecturas es porque podemos los dos leer el mismo título, pero hacer diferentes lecturas del mismo, ¿no? Y entonces la riqueza del club de lectura es precisamente eso. Yo estuve en un club de libros, un club de lectura así de antes, que era en línea, y por ahí si me ve Angélica de los Santos, que fue nuestra coordinadora, increíble, fue un club de lectura a nivel nacional, donde estábamos así, personas de San Luis Potosí, Zacatecas, del norte, varios de, por ejemplo, Ciudad Juárez, el único del sur era yo, de aquí de Comitán. De la Ciudad de México habían varios, pero por lo regular la mayoría eran de Puebla. No, hombre, y era increíble porque teníamos nuestra sesión aparte, o sea, que nos poníamos de acuerdo para leer en el mes el mismo libro, y ya después coordinaban una cita para platicar con el autor. No, y increíble. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar a 2 autores, o sea, con mi coordinadora. Maravilloso. Creo que lo mencionaste, ¿no? Que hasta escribiste en algún artículo o algo así sobre eso. Ajá, sí, no. Ahorita nos platicas esa parte. Claro que sí, sí. Bueno, Luis me estaba platicando que escribía para una revista y que hablabas también sobre libros, ¿no? ¿O sobre qué eran tus artículos? Bueno, la revista se llama En Tendencia, que viene de un corporativo llamado Enfocus, que es aquí Comiteca. Bueno, más bien chiapaneca porque trabajan de varias partes del estado. Y haz de cuenta que me invitaron para escribir artículos de historia, de datos curiosos. Okay. Entonces, realmente mi pasión es leer lectura histórica,
Y yo he rescatado muchos datos de muchos libros y de documentales, de artículos de científicos, etcétera. Y pues pude hacer algunos artículos históricos, o sea, de historia de México por lo regular. Y sí, o sea, nos fue muy bien los meses que pudimos publicar. Ahorita pues la revista está en pausa. Estamos esperando que vuelva a reanudar las actividades, pero está muy bueno. Y qué bueno que tocas este punto, Luis, porque me decías que uno de tus géneros favoritos sería la historia, ¿no? Sí. Y a mí me parece súper interesante. Ya tuvimos a un entrevistado que estudia precisamente historia en la UNACH en San Cristóbal y hablaba sobre la perspectiva y sobre cómo a él desde chiquito le surgió el interés por la historia. Pero aquí podríamos, no sé, pues tú, lo que nos quieras contar sobre tu andar lector de la historia, sobre estas verdades, ¿no? Porque hay muchas verdades de la historia o de la misma historia, del mismo hecho histórico y cómo es que se pueden abordar desde sus diferentes aristas, ¿no? O sea, sí, desde el punto de vista del ganador, del perdedor, del que estuvo ahí, del que servía ahí, ¿no? O sea, hay muchísimos puntos de vista. Sí, hasta para un chisme, ¿no? Sí, para un chisme hay diferentes versiones del mismo chisme. Ahora imagínate para hechos importantes de la historia, ya sea de un lugar, del país, etcétera. O sea, pueden haber 1000 perspectivas. Y eso es lo interesante, ¿no? De poder no quedarse solamente con la verdad oficial, sino también ya buscar otras perspectivas, por ejemplo, si estás leyendo la de un vencedor, bueno, la de un perdedor, la de una persona de a pie, la de una persona importante en el hecho histórico, entonces es lo que sí pasa. Y, por ejemplo, yo siempre he dicho que si a la gente no le gusta la historia es porque nos la han contado, pero pésimo, o sea, nos hacen a la historia súper aburrida, súper tediosa. Es que te tienes que memorizar fechas, te tienes que memorizar ¿no? Sí. Lugares, nombres de las personas, ¿no? O sea, y es complicado cuando realmente la historia es más de anécdotas. O sea, lo que más me encanta es que la historia esté hecha a partir de esas anécdotas que hacen una identidad a nosotros, pues, ¿no? A las personas que sufrimos esa influencia de la historia. Entonces, sí, por ejemplo, yo recuerdo mucho al profesor Víctor Flores que nos daba clases de historia en la ETI, en la técnica. Él nos contaba la historia de manera muy diferente. Yo ahí me enamoré de la historia. Bueno, ya me gustaba desde antes, pero ahí me terminé de enamorar. Y que él fue muy querido precisamente por eso, ¿no? Porque sí, a pesar de que su materia era tal vez una de las más aborrecidas por los alumnos de la ETI, él no te pesaba entrar a su clase, me acuerdo que... Porque la cantaba, era muy contadita, muy como narrada desde su voz y te hacía leer, ¿no? Como para empaparte del hecho histórico. Justamente él me prestaba libros y uno de los que más me acuerdo fue de los viajes de Marco Polo, pues que en mi haber lector para ese momento no existía. Y cuando me lo prestó, o sea... Y ya después de que lo platiqué con él fue una cosa increíble de que me dio un panorama muy bonito, pues. O sea, una lectura que a lo mejor no iba a llegar así solito a mis manos y así fue. O sea, en cuanto le devolvía uno, me prestaba otro y así fue. Fue una relación muy bonita. Antes de continuar, quisiera tocar 2 puntos importantes que tú decías. Que sí, está bien leer la historia, los diferentes puntos de vista y también, pues, todas las versiones que te interesen. Pero sí creo que un punto clave es entender desde dónde lo estás leyendo, ¿no? O sea, para empezar, primero, ¿quién escribió la historia, no? Porque generalmente tenemos la versión del vencedor. Sí. Y además, que también estamos acostumbrados, sobre todo a nivel académico, digamos, las escuelas del nivel básico, el nivel como obligatorio de México, sí, pues es la historia institucionalizada, ¿no? Claro. Que ahora también con la entrada de la nueva política, de la nueva izquierda, digamos, mexicana, por sí, no meternos en camisa de 11 varas, que hicieron cambios significativos y que también fue un problema ahí, ¿no? De la nueva escuela mexicana. Pero sí, creo que es importante ver desde dónde es que se está contando y pues cómo la está contando el que la está contando, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la historia siempre hay una intención. O sea, si alguien te va a contar una historia, independientemente si es algo oficial o es un chismecito de barrio, te lo va a contar con una intención. Entonces, obviamente, viene ya, pues ya aderezada de otra forma, para que tú puedas ver una perspectiva que a la gente le convenga. Entonces, la importancia de leer y de conocer la historia es
no quedarse con la misma idea, ¿no? Con la misma idea que te dicen, sino buscar, o sea, y siempre encontramos formas distintas de ver la historia. Y aparte también porque creo que aunque la historia o quien esté escribiendo la historia trate de ser lo más objetivo posible, siempre va a haber una tendencia. Exacto, o sea, siempre hay un sesgo, aunque Sí, claro. el mismo escritor no quiera hacerlo, ¿no? Siempre Es como el periodismo. O también hay sesgos totalmente voluntarios, ¿no? O Claro sea, que son los más perversos, además. Pero bueno, cuéntame, por ejemplo, ¿cuál será uno de los libros que más tengas a la mente o que sea, digamos, como tu preferido en el género de la historia? ¿Es un género? Sí, ¿no? El género histórico, yo creo que sí, ¿no? Habría que investigarlo. Sí, por ejemplo, de mis libros históricos que más me ha gustado es, por ejemplo, los cuentos sobre la Revolución, de la Revolución Mexicana, que fue un movimiento popular, que fue desde abajo, que la gente la luchó y la contó, ¿no? Y hay muchas formas de leerla. Por ejemplo, Los de Abajo, de Mariano Azuela, que es una de las novelas más entretenidas sobre la Revolución. El Águila y la Serpiente, de Martínez Guzmán. Han sido como que los textos que más me han llamado la atención, pues, en cuanto a la historia. También me gustaría platicar de Jorge Ibargüengoitia, que es una eminencia para escribir sobre historia, que la cuenta de manera muy jocosa, muy entretenida, pues. Hace una crítica, Jorge Ibargüengoitia, sobre la historia, sobre lo que se vivió. Él vivió en el país después de la Revolución Mexicana y toda su influencia que tuvo. Pero, o sea, da mucho pie a poder leer sobre una manera diferente de contar la historia. Ok, entonces podríamos decir que ¿cuál es el tipo de historia que te gusta leer en los libros? Uy, a mí me gusta de todo. ¿Sí? De todo. O sea, desde, no sé, Egipto, los sumerios, sí, de los griegos, Asia. La Edad Media, los romanos. O sea, yo he leído de casi, bueno, menos lo oriental un poquito porque como que no ha llegado tanto como que esa influencia hacia mí, pero, o sea, he leído de casi toda la historia. Por ejemplo, de la Guerra de Troya. Hace poco en el club leímos la de la canción de Aquiles. O sea, me llamó mucho la atención porque, pues, igual yo tengo una perspectiva de la Guerra de Troya, de que, no, si te puedo platicar, por ejemplo, si nos vamos de aquí a Tuxtla los dos, todo el camino te voy platicando de la Guerra de Troya, así, desde mi perspectiva de así, o sea, de ese tamaño. Sí. En la segunda parte de la entrevista. ¿Lo has hecho voluntariamente? Sí, yo hago turismo histórico. Eso está padre. Yo hago turismo histórico. Sí, es increíble. Y la Ciudad de México es lo que tiene, es una magia que en cada detalle de cada esquina de esa ciudad tiene una historia.